Evangelio de hoy. Domingo, 29 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. La pregunta que desnuda el alma. Jesús camina con sus discípulos por los caminos de Cesarea de Filipo. Una región cargada de simbolismo. Tierra pagana, donde se erigían estatuas y monumentos a ídolos, donde las voces del mundo proclamaban mil verdades contradictorias. En ese lugar tan plural, tan contaminado de opiniones humanas, Jesús lanza una pregunta radical. Una pregunta que no puede responderse con teorías, ni con repeticiones, sino desde el fondo del corazón. ¿Quién dices tú que soy yo? Esta pregunta no pertenece solo a ese momento ni a ese lugar, sino que se extiende hasta nosotros, atravesando el tiempo y las culturas, pidiéndonos una respuesta personal, no prestada, no fabricada, sino encarnada. Porque la fe no es repetir lo que otros dijeron, sino descubrir desde la experiencia vivida quién es Jesús para mí. En mi historia concreta, con mis heridas y mis luces. La confesión que nace del Espíritu. Pedro no responde con análisis racionales. No cita las Escrituras ni ofrece argumentos teológicos. Su respuesta brota como un río limpio, con la espontaneidad de quien ha visto, ha escuchado, ha experimentado la presencia viva del Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. No se trata de una afirmación doctrinal, sino de un acto de fe transformadora, que solo puede brotar cuando el corazón ha sido tocado por la gracia. Jesús mismo reconoce que esa respuesta no viene de la carne ni de la sangre, sino del Padre Celestial, que revela a los pequeños los misterios del reino. Las llaves del reino. Jesús entrega a Pedro las llaves del reino. Y con ellas, la responsabilidad de abrir y cerrar. Abrir las puertas de la gracia, de la reconciliación,
Del perdón. Cerrar las puertas al mal. Al egoísmo. A la mentira que divide y hiere. Estas llaves no son signo de poder humano, sino de servicio. Pedro recibe un encargo que no es para gloria personal, sino para edificación del pueblo de Dios. Abrir el reino es hacer presente el amor de Dios allí donde parece que ya no hay esperanza. El rostro oculto del Mesías. Jesús prohíbe entonces a sus discípulos que digan a nadie que Él es el Cristo, porque aún no han comprendido el camino que ese título implica. El Cristo no será un líder triunfante, sino un siervo sufriente, que se entrega hasta la muerte. Solo después de la cruz se podrá anunciar con plenitud su identidad. Porque no se puede hablar del Cristo sin hablar del amor que se inmola. Da perdón que se da incluso a los enemigos. De la vida que nace desde la entrega. Una pregunta que atraviesa el alma. Jesús, en su caminar con los discípulos, llega a una región apartada, serena, casi como si el paisaje mismo invitara al recogimiento. Y allí lanza una pregunta que no es simple curiosidad ni búsqueda de información superficial, sino una interpelación profunda que se dirige directamente al núcleo de la fe y al centro mismo del corazón humano. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y más aún, ¿quién decís vosotros que soy yo? Esta pregunta no se agota en el tiempo ni se queda encerrada en aquel momento concreto de la historia, sino que atraviesa las generaciones y llega a nosotros con la misma fuerza, con la misma exigencia de una respuesta que no sea prestada ni repetida, sino nacida de una experiencia viva, del rumor a la revelación interior. En un primer momento los discípulos responden hablando de lo que otros dicen, de lo que corre en las bocas de la multitud, de los rumores que flotan entre la gente. Unos lo ven como un profeta más, otros como un nuevo Elías, o como Juan que ha vuelto. Pero Jesús no se detiene ahí. Él no está interesado en una encuesta de opinión, sino en una respuesta personal, íntima, que surja del encuentro profundo con Él. Y es allí donde Pedro se adelanta. Su voz no es una afirmación aprendida ni una repetición de lo oído, sino un acto de fe. Una proclamación nacida del corazón: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. El reconocimiento que transforma. Pedro no solo nombra a Jesús, lo reconoce, lo acoge en su verdadera identidad. Lo confiesa con una certeza que no proviene de su carne ni de su inteligencia humana, sino de una revelación directa del Padre. Y es en ese instante donde se da un giro maravilloso. Porque al reconocer a Jesús, Pedro es también reconocido, llamado por su nombre nuevo, definido por una vocación que supera su fragilidad. Ya no es Simón. Ahora es Pedro. Roca. Fundamento visible sobre el cual Cristo edifica su comunidad de amor. Da un nombre al encargo. El cambio de nombre en la Escritura nunca es banal. Lleva consigo una nueva misión. Una transformación interior. Un paso definitivo en el camino del seguimiento. Pedro será roca. Pero no por sus méritos ni por su fuerza natural, sino porque Cristo lo sostiene. En esta nueva identidad, Pedro recibe las llaves.
Un símbolo potentísimo que expresa autoridad, confianza y una responsabilidad tremenda: atar y desatar, permitir y prohibir, abrir y cerrar. Pero todo en comunión con Cristo, bajo su guía. No para dominar, sino para servir. No para levantar muros, sino para tender puentes. Una iglesia edificada sobre la fe viva. Jesús no edifica sobre estructuras políticas, ni sobre cálculos estratégicos, sino sobre una confesión de fe viva, auténtica, que nace del corazón. La roca no es la persona sola, sino la fe de esa persona. Su adhesión a la verdad de Cristo. Su apertura al obrar del Padre. La iglesia no se construye sobre poder humano, sino sobre la obediencia y la entrega. Sobre la confesión sincera del corazón. Sobre el abandono confiado en aquel que no falla. El poder que no es del mundo. El poder que Jesús confiere a Pedro no se parece al poder del mundo. No es opresivo, ni egocéntrico. Sano pastoral. Es el poder de guiar sin aplastar, de corregir sin herir, de custodiar sin encerrarse. El poder de atar y desatar se convierte en una expresión de la misericordia de Dios, de su capacidad para abrazar al pecador, de su paciencia infinita. La promesa que sostiene la esperanza. Jesús asegura que las fuerzas del mal no prevalecerán, que ni la muerte ni el pecado ni el caos lograrán destruir su iglesia. Y esa promesa no se limita a Pedro, sino que se extiende a todos los que confiesan a Cristo con el corazón abierto. A todos los que se dejan edificar por el amor. A todos los que se convierten en piedras vivas, unidas a la piedra angular que es el mismo Cristo. Un camino que nos incluye. Cada uno de nosotros está invitado a entrar en esta escena. A escuchar la misma pregunta dirigida a nuestra alma: ¿quién dices tú que soy yo? Y nuestra respuesta no puede ser delegada, ni pospuesta. Debemos responder desde el lugar íntimo de nuestra historia. Desde lo vivido. Desde el rostro de Cristo que hemos contemplado en el dolor. En la Eucaristía. En el hermano. Confesar con la vida. Nuestra confesión de fe no debe ser solo de labios, sino también de obras. Confesar que Jesús es el Hijo del Dios vivo implica abrirle espacio real en nuestra existencia. Dejar que Él oriente nuestras decisiones. Inspire nuestras relaciones. Y transforme nuestra mirada sobre el mundo. No se trata solo de decir quién es Él, sino de vivir conforme a esa verdad. De encarnar esa luz en medio de las tinieblas cotidianas. La fragilidad de Pedro es nuestra. Pedro que confiesa con tanta fuerza. Luego también tropieza. Niega. Duda. Y sin embargo Jesús no revoca su elección. No le quita el encargo, sino que lo mira con misericordia. Lo restaura. Le confía aún más después de su caída. Eso nos consuela profundamente, porque muestra que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que llama. Y nosotros, con nuestras propias negaciones, con nuestras huidas, seguimos siendo mirados por Cristo con la misma ternura. Una iglesia que camina con Pedro. La figura de Pedro no es un recuerdo lejano. Es una presencia viva en la figura del Papa. El sucesor de Pedro continúa esa misión de confirmar en la fe.
De ser signo de unidad. De pastorear el rebaño con amor. ¿Y nosotros? Miembros del cuerpo de Cristo. Estamos llamados a orar por Él. A caminar en comunión. A testimoniar juntos la belleza del Evangelio. Cristo es el verdadero fundamento. Aunque Pedro es roca. La roca más profunda es Cristo mismo. Él sostiene todo. Él edifica. Él conduce. Nuestra seguridad no está en estructuras humanas, sino en su fidelidad que no cambia. En su palabra que no pasa. En su amor que no se cansa. Ser piedra en la construcción de Dios. Cada uno de nosotros está llamado a ser piedra viva. A dejarse tallar. Pulir. Colocar por el maestro constructor. No para levantar una torre de orgullo, sino para formar una casa de comunión. Un templo espiritual donde Dios habita. Y en esta edificación cada gesto cuenta. Cada perdón. Cada palabra buena. Cada sacrificio escondido. El corazón que reconoce a Cristo es elegido para amar más. Pedro es elegido porque ha amado. Porque ha abierto su corazón al misterio de Jesús. Porque ha caminado con Él en lo cotidiano. Y ha dejado que esa cercanía lo transforme lentamente. No es elocuente, ni sabio a los ojos del mundo. Pero sí sincero, valiente, dispuesto a decir lo que su alma ha reconocido en silencio. Es ese tipo de amor que no nace de sí mismo, sino que brota de haber sido mirado primero. De haber sido elegido antes de comprender. La iglesia que nace del reconocimiento del Mesías. La confesión de Pedro no solo lo transforma a él, sino que engendra una realidad nueva en la historia. La iglesia. Jesús no comienza su obra institucional hasta que alguien lo reconoce por quien es. No necesita estructuras sin fe viva. Pero sí desea una comunidad que viva de esta revelación interior. Que nazca de lo profundo del corazón que ha escuchado al Padre. La iglesia es, entonces, el fruto del reconocimiento de Cristo como el ungido. Una fundación que se apoya en la vulnerabilidad confiada. Dios no escoge lo fuerte, sino lo débil que se deja sostener. No escoge lo perfecto, sino lo dispuesto a ser moldeado. Pedro será roca, no por ser imbatible, sino por su capacidad de amar a pesar de sus errores. En esto se asemeja a Cristo, la roca verdadera. Ambos son rechazados, ambos caen y son levantados, ambos aman hasta el final. En el misterio de esa vulnerabilidad redimida está la fuerza de la iglesia. Las llaves como símbolo de acogida y discernimiento. Las llaves del reino no son un trofeo de autoridad, sino un encargo de amor cuidadoso. El que tiene las llaves cuida la casa. Vela por sus miembros, decide a quien se abre con discernimiento. Y con la ternura de quien sabe que la casa no le pertenece. Pedro no recibe las llaves para encerrar, sino para abrir, para proteger, para recibir a los hijos dispersos. Y ese gesto se convierte en signo para toda la iglesia. Custodiar el misterio y abrirlo al mundo con delicadeza. La comunión como sello de autenticidad. La autoridad que se le da a Pedro no es para imponer un modelo propio, sino para custodiar la comunión de la fe. Todo lo que se ate y desate debe responder a la lógica del amor que une. De la verdad que libera. De la justicia que no excluye pero que purifica. La unidad de la iglesia no es uniformidad, sino armonía en la pluralidad. Fruto del mismo espíritu que inspiró la confesión de Pedro.
Una roca en medio del oleaje. La historia de la Iglesia es un continuo vaivén de oleajes, persecuciones, divisiones, pecados, escándalos. Y, sin embargo, permanece. Porque su roca no es la perfección de sus miembros, sino la fidelidad del Señor que la sostiene desde su costado herido. Pedro representa esa roca que no se quiebra del todo. Aunque tiemble, aunque se agriete. Porque está cimentada no en él, sino en aquel que lo llamó a seguirle. La Iglesia en salida desde la confesión viva. Una iglesia cimentada en esta fe no se encierra, sino que sale al encuentro. Como Pedro en Pentecostés, se levanta, anuncia, no teme. La verdadera confesión de fe empuja a la misión. Nos saca de nuestras comodidades. Nos hace testigos del resucitado en medio de un mundo herido. Decir tú eres el Mesías es comprometerse con su reino, con su modo de amar, con su cruz y su resurrección. La fidelidad silenciosa de tantos piedras. En cada comunidad, en cada rincón del mundo, hay almas sencillas que como Pedro sostienen la iglesia desde su fe escondida. No tienen púlpito ni visibilidad. Pero su oración, su sufrimiento ofrecido, su esperanza, son verdaderas columnas espirituales. Son esas piedras vivas que el Espíritu va uniendo para formar una casa espiritual. Y cada una de ellas participa de la gracia de Pedro, ser soporte, ser puente, ser reflejo de la fidelidad de Dios. La Iglesia es santa y siempre necesitada de conversión. Pedro, elegido y bendecido, también necesitará ser corregido. A veces no entenderá el plan de Dios. Querrá evitar la cruz. Pero Jesús lo reprenderá con amor y lo volverá a levantar. Así también la Iglesia, santa por su fundador, pero necesitada de purificación constante por sus miembros. No debemos escandalizarnos por esto, sino agradecer que el Señor no la abandona. Y que la sigue conduciendo con paciencia de pastor. El nombre que Dios nos da. Simón se convierte en Pedro por la palabra de Cristo. Y nosotros también recibimos un nombre nuevo en la fe. A veces el mundo nos ha llamado por nuestras heridas, por nuestros pecados, por nuestros fracasos. Pero Dios nos llama por lo que somos en su mirada, amados, elegidos, enviados. Recuperar ese nombre es parte de la conversión. Dejar de vernos como el mundo nos define. Y comenzar a vernos como Cristo nos mira. La fe que se pronuncia desde lo profundo del alma. Cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No está repitiendo una fórmula aprendida, ni siguiendo el impulso del grupo. Es una palabra que ha madurado dentro de él. En la intimidad del trato con Jesús. En el silencio de su admiración diaria. En la certeza misteriosa que solo el Padre puede revelar. La verdadera fe no es fruto del razonamiento, sino del amor que escucha y del Espíritu que ilumina. La pregunta que Jesús hace a todos sus discípulos. La pregunta de Jesús, ¿quién decís que soy yo? No es solo para Pedro, ni solo para ese momento histórico. Es una pregunta que atraviesa los siglos y llega hoy a cada corazón que lo sigue. No basta con repetir lo que otros dicen, ni con sostener una fe heredada sin vida propia. Jesús espera una respuesta personal, vivida, sincera. Espera que cada uno pueda decirle, tú eres mi Señor, mi esperanza, mi Salvador. El seguimiento nace del asombro ante Cristo. Pedro no se convierte en roca por comprender todos los misterios, ni por tener un plan pastoral perfecto. Es la capacidad de asombrarse ante Jesús.
de dejarse interpelar, de ponerse de pie y caminar tras él. Lo que lo constituye como pilar de la comunidad. La Iglesia necesita apóstoles capaces de asombrarse, de caer de rodillas ante el misterio del Verbo hecho carne, de contemplar antes de actuar, de amar antes de enseñar. Las puertas del Hades no prevalecerán. Esta promesa de Jesús es una de las más consoladoras del Evangelio. No dice que no habrá lucha, ni que todo será perfecto. Dice que el mal no triunfará, que por más oscura que parezca la noche, la luz de la fe permanecerá encendida. Esta es la esperanza de la Iglesia en cada persecución, en cada crisis, en cada escándalo que hiere su rostro humano. Cristo sigue siendo su roca, y Él no abandona lo que ha fundado con su sangre. Una iglesia edificada sobre la obediencia de la fe. Pedro dice lo que el Padre le ha hecho ver. Y esa obediencia lo convierte en fundamento. No se trata de iniciativa personal, sino de disponibilidad a la revelación divina. En un mundo que idolatra la autonomía, la fe auténtica es una rendición confiada. Pedro no se impone. Se ofrece. No se edifica a sí mismo, sino que se deja edificar por la palabra del Señor. Así es también nuestra vocación. Ser piedras disponibles para construir la morada de Dios. El misterio de una elección inmerecida. Pedro no fue elegido por méritos personales. Lo sabemos porque más adelante negará a su maestro. Pero fue elegido con un amor que no se retira, que no se arrepiente, que no condiciona su fidelidad a la respuesta humana. Esta es la lógica de Dios. Elegir para levantar. Amar para transformar. Y en esa elección también estamos incluidos todos los creyentes. Llamados no por lo que somos, sino por lo que Él hará en nosotros. La fe que edifica una familia. La Iglesia no es solo una institución, sino una familia que vive de una confesión común. Jesús es el Hijo de Dios vivo. Cada vez que esa fe se proclama con el corazón, la Iglesia se fortalece, se ensancha, se rejuvenece. Porque no está cimentada en programas ni estructuras, sino en esa fe sencilla, viva, encarnada, que reconoce en Jesús al Salvador del mundo. El vínculo entre Cristo y su Iglesia es esponsal. Jesús no habla de su Iglesia como una organización neutral, sino como suya. Mi Iglesia. Este posesivo revela un amor íntimo, profundo, esponsal. Cristo ama a su Iglesia como el esposo a la esposa. Con pasión, con ternura, con fidelidad sin fin. Aunque ella caiga, Él permanece. Aunque ella sea infiel, Él no deja de amar. Esta es nuestra esperanza y nuestro consuelo en medio de las tormentas. El poder de atar y desatar como gesto de comunión. Lo que Pedro reciba en la tierra tendrá resonancia en el cielo. Eso implica una responsabilidad sagrada. La de mantener el vínculo entre el cielo y la tierra. Entre la misericordia y la justicia. Entre el perdón y la verdad. Cada vez que se perdona con autoridad evangélica, se libera un alma. Cada vez que se anuncia el reino, se abren puertas invisibles. La Iglesia, a través del ministerio de Pedro, es puente entre Dios y sus hijos. La fe confesada transforma al que la proclama. Pedro no será el mismo después de esa confesión. Porque cada vez que decimos a Jesús con verdad, tú eres el Hijo de Dios,
Algo se transforma en nosotros. Esa palabra pronunciada con fe tiene poder de edificar, de sostener, de consagrar el alma. No es solo una frase. Es un acto de entrega. Una rendición total. Y quien pronuncia esa confesión con el corazón, recibe la fuerza para vivir como discípulo del reino. El corazón de la Iglesia nace de una confesión. Todo lo que la Iglesia es y será brota de este momento fundacional. Cuando Pedro, en nombre de todos, reconoce a Jesús como el Hijo del Dios vivo. No se edifica la comunidad cristiana sobre estructuras materiales, ni sobre estrategias humanas. Se edifica sobre la fe viva, profesada con humildad y revelada desde lo alto. Esta confesión no es solo la de Pedro. Es la de cada creyente que, tocado por la gracia, reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. La piedra que sostiene, no que aplasta. Ser piedra no es ejercer un poder autoritario, ni dominar a los demás desde una altura inalcanzable. Es sostener con firmeza el edificio de la fe. Es ser apoyo, fundamento, seguridad para los que se inician, para los que tropiezan, para los que dudan. Pedro será esa piedra no porque sea el más sabio, sino porque ha sido el primero en abrir su corazón a la revelación divina y en recibir la misión de confirmar a sus hermanos. Del temor al testimonio. Pedro pasará por momentos de miedo, de huida, de negación. Pero la promesa de Jesús no se anula por su debilidad. Al contrario, el Señor construye sobre su fragilidad redimida. Este es un mensaje consolador para todos. Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Pedro será testigo del poder del perdón. Y desde ahí podrá confirmar a muchos otros corazones heridos. La Iglesia como signo de comunión. Jesús no funda una iglesia de individuos aislados, sino una comunidad reunida en torno a una confesión común y sostenida por un ministerio de unidad. El papel de Pedro no es el de un jefe mundano, sino el de un garante de la comunión en la verdad. La unidad no es uniformidad, sino armonía en la diversidad. Gracias a un centro visible que vincula, confirma y sirve. El servicio desde la confesión. La autoridad de Pedro brota de su confesión de fe, no de una ambición personal. En la lógica del Evangelio, quien más confiesa, más sirve. Quien más ama a Cristo, más carga con los demás. El primado de Pedro es, entonces, un primado de caridad, de entrega, de fidelidad al rostro de Cristo en todos los miembros del cuerpo. Así es como se manifiesta el poder verdadero. No en mandar, sino en amar. Un corazón revelado desde el cielo. Jesús dice, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Aquí está la clave. La verdadera fe no es conclusión intelectual, sino don celestial. Solo quien se deja tocar por el Padre puede reconocer a Jesús en su plenitud divina. Este don exige humildad, disposición, apertura del corazón. No se trata de ganar certezas, sino de acoger una luz que supera nuestra comprensión. El reino no es teoría, es pertenencia. Cuando Pedro proclama que Jesús es el Hijo de Dios, entra en una nueva relación con Él. Ya no es solo un discípulo más, sino alguien que ha sido puesto para sostener el reino. Esa proclamación nos recuerda que el Evangelio no se entiende desde fuera, sino desde dentro.
Desde la experiencia del seguimiento real. Creer en Jesús es pertenecerle. Y desde esa pertenencia se participa en su obra de salvación. Las llaves del reino, símbolo de confianza. A Pedro se le entregan las llaves. No como quien cierra puertas arbitrariamente, sino como quien guarda la casa del Padre. Como el mayordomo fiel que abre con misericordia y acompaña el camino de regreso. Las llaves simbolizan confianza. Jesús confía en Pedro. Confía en su fe aún débil. En su corazón aún rudo. Y esa confianza lo irá transformando. La roca que acoge el soplo del Espíritu. Pedro es roca no por rigidez, sino porque se deja modelar por el Espíritu. La verdadera firmeza no es dureza, sino docilidad convertida en testimonio. El Espíritu Santo sopla donde quiere, pero necesita corazones que acojan su viento. Como velas abiertas dispuestas a navegar mar adentro. Pedro, con todas sus contradicciones, supo decir sí. Y ese sí lo hizo firme. La iglesia es casa construida sobre la fidelidad de Dios. Aunque la iglesia atraviese tempestades. Y aunque sus piedras sean humanas y frágiles. La casa permanece en pie porque su cimiento es Cristo mismo. Pedro, como roca, representa la unión indisoluble entre el amor del Maestro y la misión de sus discípulos. Lo que mantiene viva a la iglesia no son sus estructuras, sino la fidelidad del Señor que la ha fundado con promesa de eternidad. El silencio que prepara la revelación. Antes de pronunciar su confesión, Pedro ha vivido junto a Jesús. Ha caminado con él, ha escuchado su voz, ha visto sus obras. La fe no brota de un instante espontáneo, sino de una intimidad silenciosa que madura en lo oculto. Este pasaje nos enseña que el corazón necesita espacios de escucha prolongada, donde la luz de Dios puede encenderse sin ser sofocada por el ruido del mundo. Solo quien ha aprendido a estar con Cristo, puede reconocerlo realmente. La pregunta de Jesús y nuestra identidad. Cuando Jesús pregunta quién dicen que soy yo, no está buscando halagos, sino llevando a sus discípulos al umbral de una verdad que transformará sus vidas. No se trata de una cuestión doctrinal, sino existencial. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios es también descubrir quiénes somos nosotros frente a Él. La respuesta no se limita a palabras. Implica una nueva forma de vivir, de actuar, de amar. Por eso, cada vez que respondemos esa pregunta con sinceridad, también estamos naciendo de nuevo. Una confesión que se hace carne. La proclamación de Pedro no puede quedarse en los labios. Debe encarnarse en sus pasos, en sus decisiones, en su fidelidad cotidiana. Y aunque caerá, negará y llorará, su amor a Cristo lo sostendrá siempre. Así también nosotros. Nuestra fe es verdadera no cuando la declaramos, sino cuando la vivimos. Cuando nos volvemos signos del reino incluso en nuestras caídas. El poder de atar y desatar. Jesús confía en Pedro para atar y desatar. Este gesto, más que jurídico, es profundamente espiritual. Habla de un poder pastoral, que une o libera, que acompaña o corrige, siempre desde el amor. Atar no significa oprimir. Y desatar no significa desentenderse. Se trata de discernir con sabiduría aquello que edifica y aquello que hiere. Y actuar como ministros de reconciliación en el corazón del pueblo de Dios. El rostro oculto del Mesías. Jesús ordena que no digan a nadie que Él es el Mesías. ¿Por qué guardar silencio? Porque el Mesías que Él es, no coincide con las expectativas humanas. No ha venido a triunfar según criterios del mundo,
sino a entregar su vida. Aún no es tiempo de hablar, sino de comprender, de contemplar. También nosotros debemos dejar que el rostro del verdadero Cristo desarme nuestras ideas preconcebidas. Y nos revele su humildad, su entrega, su compasión crucificada. Permanecer en la confesión viva del corazón. Este encuentro de Jesús con sus discípulos en el camino, en esa tierra de Cesarea de Filipo, no es solo una escena del pasado. Es una llamada constante que atraviesa los siglos y llega hasta lo más profundo de nuestro presente. Es una pregunta que se repite como un eco suave pero firme en el interior de cada alma: ¿quién dices tú que soy yo? No basta con saber lo que otros dicen. No es suficiente repetir fórmulas aprendidas. No es verdadera fe la que se limita a las palabras vacías. Cristo nos mira como miró a Pedro. No con exigencia ni juicio, sino con una ternura que traspasa. Con un amor que espera. Con una esperanza que cree en nosotros. Incluso cuando nosotros mismos vacilamos. Al confesar con el corazón que Él es el Hijo del Dios vivo. Al pronunciar su nombre no solo con la boca sino con la vida. Algo en nosotros se transforma. Algo de nuestra debilidad se vuelve fuerza. Algo de nuestra inestabilidad se convierte en roca. Pedro no fue escogido por ser perfecto, sino por amar. Por creer. Por dejarse guiar a pesar de sus caídas. Así también nosotros. Si respondemos con sinceridad. Con humildad. Si abrimos el alma a esta pregunta eterna. Podemos ser edificados por Cristo. La iglesia que Él construye no es de piedra muerta. Es de personas vivas. Es de corazones tocados por la gracia. Es de hombres y mujeres que han encontrado en Jesús la roca firme donde apoyarse. Y aunque soplen vientos, y se levanten tormentas, aunque parezca que el mundo se tambalea, las puertas del abismo no prevalecerán. Porque Cristo es fiel. Y su palabra permanece. Y su amor sostiene cada piedra de este templo viviente. Hoy. En este instante en que la fe parece ser desafiada en tantos frentes. Él vuelve a mirarnos y a preguntarnos. Sin exigir. Pero esperando: ¿y tú, quién dices que soy yo? Que cada uno de nosotros pueda responder con el corazón encendido. Con la vida en actitud de entrega. Con el alma inclinada en adoración: tú eres el Cristo. El Hijo del Dios vivo. El que me conoce. El que me sostiene. El que me ama sin fin. Y que desde esa confesión, cada día sea un nuevo comienzo. Un nuevo paso sobre la roca. Hacia una vida edificada en la verdad. En la esperanza. Y en el amor que no muere.